Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 64 de la era cristiana. Fue escrita precisamente a Timoteo, que era un líder establecido para dirigir una de las iglesias de aquella época. Esta carta, como la de Tito y la primera y segunda carta de Timoteo y Tito, son denominadas las cartas pastorales, que nos hablan acerca del funcionamiento, el buen funcionamiento de la iglesia, ¿cierto? Cómo debe la iglesia tener un orden dado por Dios. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo trabajaba a través de discípulos como Timoteo, que habían sido formados en la palabra de Dios, que habían sido formados en la enseñanza bíblica y también en el proceso de recibir ese conocimiento de Dios y esa formación, y ellos estaban al frente de estas congregaciones, presidían estas congregaciones. Vemos que Timoteo es considerado por Pablo un verdadero hijo en la fe. Vemos en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesús, de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Entonces observamos que el apóstol Pablo tenía unos discípulos, en este caso Timoteo, y vamos a mirar más adelante que Tito también era uno de ellos, los cuales habían sido establecidos en las iglesias para que hubiese el orden precisamente en las congregaciones. Y quiero compartir precisamente ese tema: el orden de Dios en la iglesia, el orden de Dios en la iglesia. Dice el apóstol Pablo respecto a Timoteo que lo consideraba un verdadero hijo en la fe. Es decir, había sido un discípulo de Pablo, lo consideraba un hijo en la fe, lo había formado en el ministerio, pero ahora lo había dejado para que él supervisara la iglesia, presidiera la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Y ante todo, en este caso vemos en el versículo 3 que mandase que algunos no enseñasen diferente doctrina. Es decir, era una autoridad delegada para que la doctrina bíblica se diera apropiadamente en la iglesia, porque había precisamente problemas doctrinales en aquel tiempo. En aquel tiempo había mucha lucha en la doctrina, como lo hay hoy en día, ¿cierto? Había muchos énfasis diferentes, ya fuera del paganismo, ya fuera del judaísmo, ya fuera de varias corrientes filosóficas y también teológicas. Y el apóstol Pablo estableció a ese siervo de Dios que es Timoteo para que él estuviera velando por la sana doctrina, que no enseñaran diferente doctrina. Pero también otro hijo de Pablo era Tito, y vemos un poquito más adelante Tito capítulo 1 versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad. Vamos al versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Precisamente el apóstol Pablo en otro lugar, en otra iglesia, había establecido a otro discípulo que se llamaba Tito. Entonces esta es la forma que Pablo
usaba para que las iglesias fueran atendidas, para que las iglesias fueran ayudadas, para que las iglesias recibieran esa dirección espiritual a través de discípulos bien formados. También a Tito lo llama verdadero hijo en el versículo 4 del capítulo 1, y establece para qué lo había dejado en esa iglesia. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Es decir, que había precisamente dificultades en las iglesias y estos hombres de Dios debían corregir lo deficiente. Entonces estas cartas se escribieron para que se enseñara la doctrina correcta y para que se corrigiese lo deficiente. Hoy de la misma manera Dios ha establecido siervos de Dios en las iglesias, ¿cierto? Pastores, ancianos, líderes que están al frente de la obra para enseñar la sana doctrina, pero también para corregir lo deficiente. Ese modelo bíblico hoy también es vigente, pero sabemos que cada hombre que está frente a una iglesia indudablemente no está solamente porque sí, sino porque ha recibido una formación y ha sido delegado por otros siervos de Dios. Está sirviendo al Señor, pero también está bajo autoridad. Esto es importante. El orden en la iglesia tiene que ver que cada uno de nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, ¿cierto? Nuestro compromiso es con la palabra de Dios, pero también estamos bajo autoridades delegadas. Es importante. Dios nunca obra a través de la anarquía. La anarquía no es de Dios. Es importante entender estos principios de la palabra del Señor. Entonces, el tema es el orden en la iglesia de Dios. Y es que el orden es importante en la casa del Señor. ¿Cierto que sí? La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. ¿Cierto? Qué importante es el orden. Recordemos en el libro del Génesis, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cierto? Que había un desorden, que había un caos. Y esto precisamente no llevaba a ningún fruto, no llevaba a ningún resultado. Pero usted ve en el capítulo 1 de Génesis que Dios empezó a colocar en orden, colocó las aguas en su lugar, colocó la tierra seca en su lugar, separó las tinieblas de la luz y empezó a colocar orden y a establecer el orden en todas las cosas de la creación. La creación había sido desordenada y ahora Dios coloca ese orden en la creación, y al colocar ese orden entonces empieza a haber fruto, empieza a haber resultados. Gloria a Dios. Lo mismo Dios hace en nuestras vidas. Nuestras vidas muchas veces han estado desordenadas, han estado vacías, pero entonces Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo, empieza a traer orden a nuestra vida y empezamos a ver la bendición de Dios. Quizá algunos de ustedes están en una gran lucha porque su vida se ha vuelto desordenada y vacía. No están viviendo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. No están viviendo de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, y entonces no ven resultados en su labor, empresarial, en su labor económica. No ven resultados en su trabajo, no ven resultados en su familia. Pareciera que todo es una confusión. Pero le tengo buenas noticias. Dios quiere traer orden a nuestra vida personal. Dios quiere traer orden a nuestra familia, pero también Dios quiere traer orden a su iglesia, y por supuesto a través de este proceso también trae orden a una nación. El orden es muy importante. La palabra de Dios nos dice que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. ¿Cierto que sí? Qué importante es esto. La iglesia de Dios necesita andar en el orden de Dios, en los parámetros de la palabra de Dios. Si no hay orden, la iglesia del Señor se deforma. Si no hay orden, la iglesia del Señor se desfigura. Si no hay orden, la iglesia de Dios se degrada y no puede cumplir los propósitos de Dios con ella. ¿Cierto? Se va deformando, y eso es lo que nosotros estamos viendo en el tiempo presente, en tiempos que estamos viviendo de tanta crisis moral, de tanta crisis espiritual, donde la iglesia se ha ido deformando porque se ha olvidado del orden de la palabra de Dios. Por eso en Mateo capítulo 5 verso 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Cuando la iglesia se desordena, entonces se deforma, se desfigura, se degrada y deja de cumplir el propósito. Pero lo más triste es que pierde el respaldo de Dios, ¿cierto que sí? Precisamente el Señor le hablaba a las iglesias del Apocalipsis y alguna de ellas le decía que cambiara de actitud para que Dios no quitara el testimonio, el candelero de esa iglesia, es decir, el respaldo de Dios. Es triste pensar que cuando la iglesia del Señor no entra en el orden de Dios, se expone a que Dios quite su respaldo. ¿Qué haríamos nosotros sin el respaldo de Dios? ¿Qué haríamos nosotros con un título de iglesia o un título de ministro, de predicador, de cristiano, pero sin el respaldo de Dios? Nosotros necesitamos urgentemente el respaldo de Dios, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos que Dios esté con nosotros. Precisamente eso es lo que nosotros necesitamos, que Dios esté con nosotros, que Dios nos use como sal, como luz, como un instrumento de transformación de la sociedad. Bendito el nombre del Señor, porque para eso Dios ha puesto a su pueblo, para hacer luz de las naciones, para traer transformación a las familias, para traer transformación a los pueblos y a las naciones. Pero si perdemos el respaldo de Dios, dice que es como la sal que ya ha perdido su sabor, que no sirve para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Es tremendo esto, por eso es tan importante decirle al Señor que nos ayude a andar en el orden suyo, en ese orden que Él ha establecido, para que no se deforme su iglesia, para que no se desfigure y no se degrade y no sea una institución que pierde el respaldo de Dios. Las naciones son el resultado de lo que la iglesia cristiana es. Cuando la iglesia es débil, las naciones también son débiles, las demás instituciones son débiles. Cuando la iglesia no está a la altura de los acontecimientos, no está a la altura de las situaciones, los países también caen en crisis y en dificultad. La iglesia del Señor marca el destino de las naciones. La iglesia del Señor marca el destino de los pueblos. Por eso es tan importante la iglesia. Iglesias saludables, familias saludables, iglesias saludables con también sociedades saludables, iglesias saludables, naciones y países saludables. Qué importante es entender eso. Por eso nosotros necesitamos decirle a Dios que transforme nuestra vida, que todo aquello que no está de acuerdo al orden de Él sea quitado de nuestra vida y que empiece a funcionar el orden de Dios en su iglesia. Debemos amar y acatar el orden de Dios y entonces como pueblo seremos bendecidos. Seremos ese cuerpo de sacerdotes, seremos ese pueblo que puede bendecir a nuestra nación, seremos ese pueblo que es luz para las naciones. Bendito el nombre del Señor. En el texto que estamos viendo de Timoteo, el énfasis es el orden en la iglesia. Y lo primero que el apóstol Pablo enfatiza del orden en la iglesia es el orden en la doctrina de la iglesia, el orden de la doctrina, de la enseñanza. Nos dice la palabra en el capítulo 4, verso 14, verso 16, de la siguiente manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Habíamos dicho que en los primeros años de la era cristiana hubo muchas falsas doctrinas, unas orientadas por los paganos, cierto que sí, por las doctrinas gnósticas, las doctrinas griegas, las doctrinas místicas de aquella época, pero otras del judaísmo, cierto. El cristianismo nació en el seno del judaísmo y muchas veces los cristianos no se daban cuenta que aunque habían nacido del seno del judaísmo, no eran una extensión del judaísmo y no era una secta del judaísmo, sino que el evangelio tiene una identidad que está en Cristo, que está en la palabra de Dios.
y entonces se había mezclado la doctrina con ideologías también del judaísmo, y el apóstol Pablo y el apóstol Juan tuvieron que luchar bastante para superar precisamente esas doctrinas de error. Por eso le dice al apóstol, al pastor Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Es decir, cuida tu vida, sé un ejemplo, guárdate como persona, pero también ten cuidado de la doctrina, de la enseñanza. ¿Qué es la doctrina? Precisamente la doctrina es la enseñanza que no tiene cambio, es una norma de fe, de conducta, es algo que creemos, que aceptamos como verdadero y que no se cambia. ¿Qué es una doctrina? Es una verdad permanente, no es una verdad que se cambia con el tiempo, con las modas, al pasar de los años, sino que la doctrina es esa verdad que no cambia, es esa verdad que Dios ha revelado en su palabra. Por eso la doctrina en la iglesia del Señor es algo en lo cual debemos tener mucho cuidado y tener ese orden doctrinal, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 1 dijo: el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos abandonarían la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo esto. Es decir, que el apóstol Pablo dice que el aspecto doctrinal es algo muy, pero muy serio, es algo de mucha atención, porque habla de las falsas doctrinas no solo como innovaciones filosóficas, innovaciones en cuanto al pensamiento de las personas, sino que nos dice que son enseñanzas nacidas en el mismo infierno. Dice que son doctrinas de demonios, y dice que muchos se apartarían de la fe verdadera escuchando diversas doctrinas inspiradas por los mismos demonios. Por eso es tan importante, amados hermanos que están allí, que nuestra fe sea una fe basada en la palabra de Dios, no en la superstición del hombre, no en las ideologías humanas, no en las ideologías humanistas, secularistas o místicas o gnósticas o de cualquier índole, o religiosas o sectarias de cualquier índole, sino que nuestra enseñanza y nuestra fe sea basada en la palabra de Dios, sea basada en los mandamientos de la palabra de Dios. Por eso nuestra fe tiene que ser una fe bíblica, y por eso le dice el apóstol: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hoy, de la misma manera, amados hermanos, les quiero animar que nuestra fe sea una fe bíblica. Hoy en día hay muchas oportunidades, opciones, muchas variedades de doctrinas, muchas oportunidades de escuchar diferentes predicadores y maestros, y dice la Biblia que muchos, teniendo comezón de oír, se apartarán de la sana doctrina y se volverán a las fábulas. Hoy más que nunca, amados hermanos, tenemos que volver al estudio de nuestras Biblias, tenemos que volver a leer el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento, y basar nuestra fe en la palabra de Dios. Estamos en tiempos difíciles, peligrosos, donde la doctrina hoy más que nunca está siendo desvirtuada. Por eso es importante no aventurarnos en cuanto a cuestiones doctrinales, sino cada día ser firmes en la doctrina bíblica. Estudiar la palabra de Dios, estudiar la enseñanza de la palabra. El apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 11 dice así: esto manda y enseña. Es decir, esto manda y enseña quiere decir que Pablo había establecido lo que Timoteo debía enseñar. No especulaciones, no fábulas, no historias extrañas, sino lo que Pablo había enseñado. Es decir, la doctrina bíblica, la doctrina centrada en la palabra de Dios. En el capítulo 6, versículo 13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes el mandamiento sin mancha, es decir, que guardes lo que te he mandado, lo que te he enseñado, sin cambiarlo, sin mancharlo,
sin desvirtuarlo. Es decir, le está diciendo: apégate a lo que has aprendido, apégate a la doctrina de la palabra de Dios. Capítulo 6, verso 20 y 21 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. El apóstol entonces, al terminar la carta, concluyendo en los últimos 2 versículos de la misma, le dice: Timoteo, guarda lo que te he encomendado, la enseñanza que te he dado, evita profanas pláticas, o sea, evita pláticas inoficiosas, pláticas que son vanas, que no tienen contenido verdadero, y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Dice que algunos, profesando esas enseñanzas falsas, se desviaron de la fe. Alerta, mis amados hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios. No sobra el énfasis y el sobreénfasis en esto, debido como a lo que dice la palabra de Dios. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y por qué? Porque se han apartado de la verdad del oído y se han vuelto a historietas, a fábulas, a visiones extrañas, a doctrinas de error. Amados hermanos, el orden en la iglesia empieza con la sana doctrina, la doctrina bíblica. Pero también el apóstol Pablo quiere colocar orden a través de Timoteo en cuanto al liderazgo de la iglesia. Es importante entender que la iglesia es como son sus líderes. Una iglesia es el reflejo de lo que es su liderazgo. Por eso es importante entender que la Biblia habla del orden para los líderes, porque si los líderes son sanos, las iglesias serán sanas. Cierto que sí, y es muy importante entender que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tenga especial cuidado, especialmente en aquellos que son reconocidos como líderes. Y nos dice en el capítulo 3, versículo 1 al 7, palabra fiel: si alguno anhela obispado, o sea, si alguno anhela un liderazgo espiritual, buena obra desea. Pero es necesario que el líder espiritual, aquí dice la palabra obispo, o sea, el líder espiritual, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces nosotros observamos que, según el apóstol Pablo, el carácter de un líder cristiano es muy importante. Cierto que sí, lo primero que habla es que de un líder cristiano es que sea una persona de buen testimonio, sea un hombre que es moralmente correcto, que es un esposo consagrado a su hogar, que es una persona sobria, prudente, una persona que tiene carácter cristiano. Es muy importante entender esto. Muchas veces el cristianismo es menospreciado por el mal testimonio de los líderes de las iglesias cristianas, de los pastores o líderes que están en un lugar de privilegio en el liderazgo. Por eso el llamado es: volvámonos a una vida recta como líderes, como siervos de Dios, como pastores. Cierto que sí, esto es muy importante. Habla del carácter del líder, es decir, que sea una persona de testimonio, que sea una persona con un hogar estable, un hogar bendecido. Está haciendo énfasis que el líder cristiano debe cultivar su hogar. Cierto que sí, debe cultivar su familia y debe ser una persona que lleva adelante bien su casa. Y aún dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces es importante entender que
También dice el versículo 7, el líder debe tener buen testimonio de los de afuera. Es decir, debe ser una persona que tiene un buen comportamiento y los que no son cristianos pueden dar testimonio de él. Habla del carácter, ¿cierto que sí? Hoy en día, amados hermanos, las personas quieren liderazgo sin carácter, sin responsabilidad, sin entender el peso que esto representa. Pero es importante entender que cuando no hay orden en cuanto a quienes son líderes, se hacen grandes estragos, se destruyen iglesias, el testimonio del evangelio es puesto por tierra. Cierto que sí, el líder cristiano debe ser una persona que de verdad encarna el carácter de Cristo, cierto que sí, que anda en ese orden de Dios. Por eso el apóstol dice en el capítulo 5, verso 22, de la siguiente forma: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Este versículo está hablando de la ordenación o de la consagración de líderes al servicio precisamente de ser líderes espirituales. Y en aquella época, como hoy también, se colocaban las manos sobre esos líderes, se pedía la bendición de Dios y se ordenaban al ministerio. Pero el apóstol Pablo dice a Timoteo: no empoderes, no ordenes a alguien al servicio, no lo empoderes ligeramente, no pongas con ligereza las manos apartando a alguien para el ministerio, no habiéndolo evaluado, no habiendo visto su testimonio. Y dice, y no participes de los pecados ajenos. Es importante entender que los líderes deben estar puestos en observación antes de podérseles confiar un ministerio. Porque muchas veces hay pecados escondidos, ¿cierto? Dice el versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Es decir, está el factor error. Pero es importante procurar, evitar, empoderar a cualquiera que sencillamente dice, bueno, los errores los comete cualquiera, pero viven en el pecado, viven en la maldad, no asumen su responsabilidad como líderes. Por eso, amado pueblo de Dios, entendamos eso. Dios quiere que los siervos del Señor seamos sanos, que todos aquellos que quieran ejercer un liderazgo sean personas que tienen esa integridad delante de Dios. Entonces hemos visto orden en la doctrina. Segundo, orden en el tipo de personas que ministran, que hacen una labor espiritual en la iglesia. Pero en tercer lugar, orden en los que sirven. En las iglesias del Nuevo Testamento habían dos tipos de liderazgo. Uno era el liderazgo espiritual, que lo hemos visto, que se llaman obispos, se llaman ancianos, en otras palabras, pastores o líderes espirituales. Y ya hemos visto las características. Pero había otro tipo de liderazgo que eran los diáconos. Eran las personas que servían a las mesas. Eran las personas que servían en cuestiones prácticas. Hoy podríamos decir los que son tesoreros, los que son ujieres, los que están encargados de la tecnología, los que están encargados aún del aseo, cierto que sí, de cualquier actividad. La Biblia dice que estas personas debían tener ciertas características para hacer cualquier cosa en la iglesia. Esto nos da a entender que no cualquiera puede hacer un servicio práctico en la iglesia, que tiene que tener unos requisitos, según lo vemos en el capítulo 3, versículo 8 al 13 principalmente. Dice la palabra, los diáconos, o sea, los que sirven en las diferentes áreas prácticas de la iglesia, en cualquier área de la iglesia, así sea la contabilidad, que es muy importante, así sea el limpiar las sillas, el servir en la cafetería, en la portería, en lo que sea. Dice, asimismo los servidores deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el servicio si son irreprensibles. Versículo 11. Las mujeres que quieren servir asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
Los servidores sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el servicio ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, en el orden de los servidores en la iglesia, en las cuestiones prácticas, el apóstol dice que también deben ser personas de óptimo testimonio. Personas confiables, personas fieles, cierto que sí, personas que son honestas, sin doblez, personas de carácter, personas, gente de Dios. Amados hermanos, hay mucha crisis en las iglesias. Estuve visitando una iglesia hace unos años atrás y era catastrófico. Los que participaban en las actividades eran personas que no habían empezado a arreglar sus vidas en la parte moral, vivían en la unión libre, vivían en desórdenes, en mentiras, en chismes. Entonces yo les dije: ¿por qué ustedes están empoderados para hacer ese servicio? ¿Qué pasa con ustedes? Entonces ellos sencillamente dijeron: no, pues que es que el pastor nos dijo que él lo que necesitaba era gente que le ayudaran, que necesitaba gente que sirviera, que necesitaba gente que hiciera algo. No, amados hermanos, no necesitamos gente que haga algo. Necesitamos gente que tenga temor de Dios, que para hacer cualquier cosa en la iglesia lo hagan con reverencia, con un testimonio que los respalda. Se necesita volver al orden. Por eso el cristianismo ha perdido tanta fuerza. Por eso el cristianismo ha dejado de ser, en algunos lugares, ha dejado de ser el músculo moral y espiritual de las naciones. Porque se ha ido deformando, se ha ido destruyendo. Porque cualquier persona participa sin tener en cuenta ciertos requisitos, no legalistas, sino requisitos dados por la palabra de Dios. ¿Estás sirviendo en la iglesia? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Eres un verdadero cristiano? ¿Eres un verdadero esposo? ¿Eres un verdadero siervo de Dios? Que nadie tome esta enseñanza como un legalismo, porque no se trata de eso. Pero sí que volvamos al orden. Volvamos al orden de la palabra de Dios. Porque cuando la iglesia del Señor vuelve al orden de la palabra de Dios, los cielos se van a abrir, la gloria de Dios va a descender, y esa iglesia gloriosa, esa iglesia poderosa va a conquistar las naciones, va a ser un impacto maravilloso. Pero resulta que el enemigo se ha filtrado en las iglesias, se ha filtrado en las congregaciones, y ha tenido tanto éxito el enemigo, corrompiendo, destruyendo, corroyendo internamente las iglesias. Pero no más vamos a permitir esto. Cada uno de nosotros vamos a entender que si volvemos al orden de Dios, seremos bendecidos. Mucho ánimo, mi amado hermano. No te sientas condenado por esto, sino que tú digas: sí, necesito ser sano en la fe, necesito ser un verdadero siervo, una verdadera sierva de Dios. Bueno, la carta sigue hablando de muchos aspectos, y entre otros nos habla precisamente de las mujeres en la iglesia. Es importante entender que la palabra de Dios en este texto, capítulo 2, en el versículo 9 y 10, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Yo quiero explicarles que el cristianismo, amados hermanos, es la doctrina que ha llevado a la mujer a niveles que nunca antes había tenido en las sociedades. Es decir, el Señor ha tomado a la mujer y la ha puesto en un lugar de privilegio. No así las culturas orientales, como las culturas como la China, como Mongolia, como los países musulmanes,
Los países árabes, donde la mujer realmente es degradada, que muchas veces tiene que tener una burka, es decir, algo que le tapa el rostro y que ni siquiera los ojos se le ven, y que la mujer está totalmente anulada, es como un cero a la izquierda. Entiendan, mujeres, amadas hermanas, que Dios les ha dado un lugar de honra, y dice la Biblia que en el Señor Jesucristo no hay hombre ni mujer, es decir, que Dios ha traído esa igualdad a los hombres y a las mujeres. Mas sin embargo, muchas veces se ha tomado esa libertad en un libertinaje. Se acusa a los países que fueron cristianos, como los países de Europa y Norteamérica, del libertinaje de las mujeres. Indudablemente no es que el evangelio enseñe eso, pero quizás se ha tomado, como dijo el apóstol, que no solamente que no tomemos la gracia de Dios como una excusa para el libertinaje. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día esto se ha filtrado en el cristianismo. Cierto que sí, es decir, hay mujeres que que no están a la altura de lo que es una cristiana. Y no quiero hablar legalistamente, pero es importante entenderlo. ¿Qué dice el texto literalmente? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Qué es lo que quiere decir? Es triste ver personas que ministran con ropa insinuante. Pareciera ser que ven el ministerio como una manera de exhibirse, de ser vista, de mostrarse. No es el énfasis del ministerio. El énfasis del ministerio es glorificar a Cristo, es predicar la palabra, es enseñar el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando tú ministres, mujer, cuando estés al frente de la iglesia del Señor, vístete decorosamente. Pero no solo cuando lo vas a hacer en la plataforma, en el púlpito, sino en tu vida cotidiana. Es importante guardar estos requisitos de la palabra de Dios. Es decir, que tu ropa no inspire cosas negativas, no inspire sentimientos y deseos que no son de acuerdo a la palabra de Dios, sino que aún tu forma de vestir inspire buscar a Dios, inspire que la gente se consagre al Señor. Hoy en día se trabaja mucho la imagen, cierto que sí, pero está bien, no tengo problema con eso. Lo importante es que esto no induzca al error, no induzca al pecado. Dice la palabra entonces de la siguiente manera: se vistan de ropa decorosa, con pudor y con modestia, es decir, de una manera sencilla. Dice que se vistan de buenas obras. Tremendo el versículo 10. Se vistan de buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. En lugar de tratar de impresionar con tu forma de vestir, más bien vístete del bien, de buenas obras, de ser una mujer temerosa de Dios, una sierva del Señor. Esto es muy importante. No al legalismo, no al fanatismo, no al machismo, pero sí hay que tener cuidado. La iglesia del Señor está sufriendo por el abuso de algunas mujeres, y también, como dice en otros pasajes, que se dedican a ser ociosas, se dedican al comentario, al chisme, a hablar mal, a la ociosidad. No, dice que las mujeres sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a ser temerosas de Dios y guardar la vida cristiana. Qué importante es esto. Pero claro, por supuesto, no solo las mujeres, también los hombres. La Biblia no enseña acerca del machismo, ¿cierto que no? Cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, no es que el hombre pisotee a la esposa y la maltrate, sino que cuando dice que es cabeza, quiere decir que tiene que ser un ejemplo. Así como Cristo se dio por su iglesia, así como Cristo ama a su iglesia, así como Cristo se entregó por ella, así debe ser el esposo. Es decir, el esposo para su esposa debe ser como Cristo es para la iglesia. Y cuando nosotros como hombres vemos esto, indudablemente nos damos cuenta que hay muchas cosas del egoísmo en los varones, cierto que sí, que tienen que ser puestas en orden. Tenemos que ser como Cristo, ser ese ejemplo, ese amor, dar ese amor a nuestras esposas. Es decir, que la palabra de Dios
no es legalista en cuanto a que el hombre es superior, que la mujer es inferior, sino que todos estemos en el orden de la palabra del Señor. Bueno, la Biblia sigue hablando acerca del orden en la iglesia y vamos a mirar algunos otros aspectos de esto, ¿cierto que sí? Nos dice, por ejemplo, la actitud hacia las viudas. Vamos a ir al capítulo 5 del verso 3 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra así: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 5, más que en verdad, versículo 4, si alguno tiene viudas, o si alguna viuda tiene hijos más bien, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Bueno, quiero explicar esta parte. Resulta que en la época del Nuevo Testamento, muchas viudas eran atendidas por la iglesia les ayudaba económicamente, la iglesia velaba por las necesidades. Mas sin embargo habían unos requisitos, ¿cierto que sí? Y el requisito era que estas viudas quizá no tenían hijos, no tenían nietos, no tenían familia. Es decir, por eso dice que las viudas que tienen hijos, óigame bien esto, deben ver por ellas, ¿cierto? Muchas veces la gente dice, ¿por qué la iglesia no atiende a mi mamá que es una mujer anciana? Bueno, entendamos lo siguiente, la Biblia enseña que los responsables por los ancianos y las viudas son los hijos y los nietos, es la familia. Es importante entender que la familia es dada como la principal seguridad social para las personas. Esto es muy importante entender, porque muchas veces se quiere colocar sobre la iglesia la responsabilidad que tienen los hijos hacia sus padres, hacia sus madres viudas. Por eso dice que se tenga cuidado respecto a esto, es decir, que no se cargue a la iglesia con esta responsabilidad. La pregunta es esta: ¿estás ayudando a tus padres? ¿Estás ayudando a tu mamá que ya está viuda, que está anciana? Y era importante entender esto, que no cualquiera era atendida por la iglesia, sino que había unos requisitos. Versículo 9 dice la palabra: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Tremendo esto, ¿no? El apóstol Pablo hablaba con claridad sobre el orden en la iglesia, porque como en aquel tiempo, hoy también hay mucho desorden, mucha anarquía. Hay iglesias que están paradas de cabeza, están revolucionadas por el desorden. Tremendo esto, ¿cierto? Pero qué hermoso es volver a la palabra. A veces hay textos muy directos, muy contundentes, ¿cierto que sí? Pero qué bueno es ser sanos en la fe, de volver al orden, porque hoy en día se ha hecho de la iglesia como un club, se ha hecho como algo extraño, y por eso la ineficacia del testimonio de la iglesia del Señor. Pero bueno, por favor, esto es con mucho amor, tomémoslo con mucha tranquilidad, pero aprendamos la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver de otro tema del orden en la iglesia. Está respecto a los ancianos. Vamos al capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice la palabra: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza.
Gloria al nombre de Dios. Entonces aquí nos está hablando del trato que se debe dar primero a los ancianos. Está hablando a las personas mayores, incluidas por supuesto las hermanas mayores de edad, los hombres mayores de edad. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Es decir, con mucho respeto. Es decir, que en la iglesia del Señor, tanto como en el Antiguo Testamento, la actitud buena hacia las personas mayores. En el Antiguo Testamento dice la palabra: ante las canas te inclinarás. Es decir, hay que respetar a la gente mayor, hay que respetar a las personas ancianas, hay que respetarles y honrarles según enseña la palabra de Dios. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Es decir, el respeto. Muchas veces no hay respeto de los jóvenes hacia las personas mayores. Los hijos hablan de sus padres de una manera irrespetuosa, y no solo hablan, sino la forma de portarse con ellos. Entonces la Biblia nos habla de ese orden, pero también nos habla de los jóvenes que sean tratados como hermanos. Dice: a los más jóvenes como hermanos, o sea, que haya ese vínculo fraternal, nunca despectivo, sino de afecto en Cristo. Dice que a las ancianas las trate como a madres y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y aquí es importante esto: habla de aún a las jóvenes de la iglesia, tratarlas como a hermanas, pero enfatiza que con toda pureza. Es decir, que no hayan insinuaciones, que no se abuse de la confianza, que no se irrespete a las jóvenes de la iglesia. Y esto es muy importante entenderlo. En la iglesia tiene que haber respeto. A veces hay personas que abusan de su liderazgo, o abusan de su posición o de la amistad de las jóvenes en la iglesia, y como que se pasan del límite. La Biblia también habla de esas cosas, ¿cierto que sí? Tremendo es esto, que haya orden en la iglesia del Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esto? Bueno, no escucho muchos amenes. Bueno, aquí ya hay amenes, gloria a Dios, y ojalá allá en las casas también, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Qué triste es cuando, por ejemplo, personas se aprovechan de las personas menores, ¿cierto que sí? Y son injustos, son malvados y son aprovechados. No es el orden de la palabra de Dios. Bueno, al sumar todas estas cosas, nos habla de que Dios está interesado en una iglesia que está en orden, una iglesia que tiene cuidado cómo se desarrolla. Iglesia no es cualquier cosa. Iglesia es el pueblo del Señor, y damos la gloria a Dios por ese orden del Señor en su iglesia. Bendito el nombre del Señor. Mire, aún habla del orden en la oración. Y vamos allí al capítulo 2. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cierto que sí? Entonces está dando instrucciones de que la iglesia debe ser un lugar de oración. La Biblia dice: mi casa será llamada casa de oración. Es decir, tiene que ser un lugar donde se ora por el país, donde se ora por las familias, donde se coloca en la presencia de Dios a los gobernantes, a las personas, a las familias. ¿Cierto que sí? Es un lugar espiritual, es un lugar de sanidad, es un lugar donde los cielos se abren y la oración llega al trono de la gracia, y del cielo vienen respuestas para las familias, vienen respuestas para los hombres, vienen respuestas para la sociedad. Gloria a Dios por esa iglesia, que no es un lugar como un lugar sencillamente un club, sino que es un lugar donde hay gente que ora, donde hay gente que busca a Dios, donde hay gente que está clamando
y Dios está respondiendo. Aleluya, gloria a Dios por esa iglesia, cierto que sí, bendito el nombre de Dios, que cuando se reúne no es para contiendas, para disensiones, no es para críticas, no es para chismes, sino es para buscar a Dios, es para clamar al Señor, y ahí es donde Dios hace milagros, hace maravillas. Por eso dice la palabra que Dios a través del apóstol dice que se hagan oraciones en la iglesia, rogativas, acciones de gracias, peticiones, aleluya, bendito el nombre del Señor, porque dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bendita iglesia del Señor, un lugar donde se ora, un lugar donde se busca a Dios. Pero dice, por ejemplo, ¿cómo orar? Versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Tremendo, es decir, que hay cosas que dañan la oración, y una es la ira y la contienda. Tenemos que luchar contra esto, cierto que sí, no escudarnos en nuestro temperamento y cometer errores como muchas veces los cometemos, sino decirle: Señor, ayúdame a superar esto. No puedo estar en contiendas con mis hermanos, en disensiones, en divisiones, y pretender levantar mis manos y adorarte, Señor. Ayúdame a superar esto, perdóname este pecado, ayúdame, Señor, para que cuando levantemos nuestras manos santas, sin ira ni contienda, veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, qué cuerpo tan glorioso el que Dios ha dado, se llama iglesia, porque a través de esa iglesia se ejerce un sacerdocio. ¿Cuál es ese sacerdocio? Es que ofrecemos sacrificios de oración, búsqueda de Dios, y un país puede cambiar. Yo les he dicho y siempre lo he insistido, la iglesia de Dios marca el destino de las naciones. En el avivamiento de Gales surgió, Gales, un lugar geográfico donde hubo un gran avivamiento. A través de Evans Roberts surgió una frase y dijo: póstrese la iglesia y salve al mundo. Es decir, la iglesia debe entender que es casa de oración, que es un lugar donde venimos es a buscar a Dios, no a otras cosas, que venimos a llenarnos del Espíritu Santo y venimos a ser intercesores y ver la gloria de Dios. Qué hermoso. La palabra de Dios habla del orden en la iglesia, ¿cierto que sí? Bendito el nombre de Dios. Bueno, resulta que en el tiempo del apóstol Pablo y lo que estamos viendo, había gente que se rehusaba al orden en la iglesia, ¿cierto? Y eran personas que se rehusaban y renegaban y, bueno, se portaban muy mal. El apóstol dice en el capítulo 5, verso 20, hablando de la seriedad de lo que es una iglesia. Hermanos amados, es que yo quiero decirles que la iglesia se debe respetar. Digan amén, allá donde están, bueno, aquí ya dicen amén. La iglesia se debe respetar. ¿Cuántos están de acuerdo? La iglesia es de respeto. ¿Sabe por qué la iglesia es de respeto? Porque la iglesia no es nuestra. La iglesia es de Cristo. Ahora, la iglesia no es de nadie en particular, sino de Cristo, el Señor, el que la compró. Es decir, que la iglesia no es el lugar para que nosotros hagamos lo que queramos, sino que es un cuerpo de respeto. Es decir, que hay que respetar esa iglesia que fue comprada con la preciosa sangre de Cristo. Y mire que hay gente que arma divisiones, habla, dice, se revela, arma desórdenes y se va murmurando de las iglesias, y van de iglesia en iglesia, no respetan la iglesia del Señor. Por eso ese texto de Timoteo es el orden en la iglesia del Señor. Pero sabe una cosa, también Dios ha puesto algo de autoridad. Veámoslo en el capítulo 5. Por favor, dice la palabra de Dios, dice de la siguiente forma, leámoslo. Versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Qué versículo tan fuerte, ¿cierto? Dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Bueno, precisamente en estos textos nos habla de que si alguno no recibe la sana doctrina, se ha envanecido, está fuera del orden de Dios. Hay gente que se rehúsa a la palabra,
no quieren aceptar la palabra, murmuran en sus casas, murmuran donde quieran que están, se rebelan, dicen yo no acepto esto, yo no lo puedo aceptar. Empiezan a ir en contra de la palabra enseñada, en contra del orden bíblico. Entonces hay un procedimiento, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer con estas personas? La palabra del Señor dice que primero debemos hablarles de una manera personal, ¿cierto? Llamarle la atención a una persona, decirle, mira, estás fallando en esto, estás fallando en esta situación. Hay un procedimiento, hay un, como podríamos decir, como un proceso o un debido proceso, ¿cierto que sí? Se le habla a la persona, se le dice, mira, estás haciendo mal, te estás pasando en tus comentarios, te estás pasando en tus actitudes, te estás pasando en tu forma de ser. Dice la Biblia que si la persona escucha, hemos ganado a ese hermano. Pero luego la palabra del Señor dice que si no hace caso, llamemos unos testigos, ¿cierto? Tiene que haber ese orden en la iglesia, porque a veces hay alguien que hace y deshace y nunca le decimos nada. Lo dejamos y dice, no, pues Dios es amor, Dios algún día lo transformará, Dios algún día lo cambiará, algún día Dios hará algo y cambiará. ¿Sabe una cosa? Más bien Dios ha dicho que si hay algo que hay que corregir, lo corrijamos personalmente. Esto lo enseñó el Señor Jesucristo en los evangelios. Después dice, toma 1 o 2 testigos y habla con tu hermano. Y dice a lo último, si no los oyere, dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero es importante entender, amados hermanos, que todos nosotros necesitamos ser ayudados a través de la amonestación y de la corrección. Ninguno de nosotros debe sentirse ofendido cuando algún hermano de la iglesia le hace alguna observación. Así sea líder, así sea pastor, lo que seamos, necesitamos estar abiertos. Quizá a veces viene un anciano y me dice como siervo de Dios, pastor, yo creo que esto está mal en su testimonio. En vez de yo enojarme y decirle, bueno, es que usted ¿qué se creyó? ¿Un ángel? ¿Un arcángel que me viene a dar un mensaje celestial? Yo tengo que escuchar, quizá ese anciano Dios lo está usando para que yo supere un pecado, un problema. Pero quizá puede ser un niño el que nos dice algo. Y entonces no vamos a mirar despectivamente a ese niño diciendo, pero usted ¿qué se cree? Un niño hablándome a mí, tratándome de corregir. No, amados hermanos, Dios puede usar a quien quiera, ¿cierto que sí? Si en el Antiguo Testamento Dios usó a un asno para hablarle a un profeta, Dios puede usar a un vecino, Dios puede usar a un inconverso, Dios puede usar a cualquier persona. Lo importante es que seamos enseñables y corregibles. Enseñables y también corregibles. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque es importante que cuando uno escucha el consejo y uno hace caso a la amonestación, puede ser restaurado, puede ser levantado, puede ser bendecido. Mas sin embargo, cuando uno sigue en la obcecación, sigue en esta conducta negativa y sigue, puede ser destruido. Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos destruidos, sino que todos seamos bendecidos. Llega el momento en que personas persisten y persisten y persisten. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, capítulo 5, verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Yo quisiera sacar ese versículo de la Biblia, ¿cierto? Porque a nosotros nos gusta mucho la prudencia, nos gusta todo en secreto y eso está bien. Pero yo he descubierto que cuando uno persiste en un error, Dios permite que ese error lo sepan más personas. Cuando uno persiste en ese error, luego Dios permite que lo sepan más. Y si persiste en ese error, Dios permite que se publique y que hasta salga por los medios de comunicación. Usted no ha escuchado de personas que tristemente han cometido tantos errores morales y que ahora ya están en los periódicos, en la radio, en las redes sociales y los están escarneciendo. Y usted dirá, pero ¿por qué ese predicador? ¿Por qué ese líder hoy es escarnecido a través de los medios masivos de comunicación? Yo quiero decirle que eso no fue de la noche a la mañana. Eso fueron situaciones que se fueron presentando en la vida de la persona. Dios le fue hablando que cambiara, no quiso.
Después Dios usó otros medios, no quiso. Después Dios usó aún autoridades en la iglesia, no quiso. Y no quiso hasta que hoy todos lo saben. Se publica por la radio, por la prensa, por la televisión, se publica por las redes sociales. ¿Sabe por qué se llega a esos extremos? Porque no reflexionamos a tiempo, porque no cambiamos a tiempo. Pero estamos a tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Volver a Dios y decirle: Señor, ayúdame a cambiar esto, ayúdame a superar esto. No importa qué sea lo que le está afectando, no importa qué pecado le está atormentando, lo está ligando. Hoy es un día de liberación, es un día de volver a la restauración para no tener que llegar a esos extremos que Dios mismo permite. Bueno, concluyendo entonces, recordemos lo siguiente: Dios quiere que en su iglesia haya orden. Ese es el tema de la primera carta a Timoteo. Ustedes saben que hemos visto varias cartas del apóstol Pablo. Hoy nos correspondió ver la primera de Timoteo, muy sucintamente, que habla acerca del orden en la iglesia. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque Dios quiere levantar una iglesia muy bendecida, muy respaldada por Dios. Una iglesia gloriosa que traiga respuestas a las familias y a la sociedad. Damos gloria a Dios. Vamos a orar, les invito para que oremos y le demos la gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias te damos por la palabra tuya, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú nos amas a todos y a todos nos ayudas y a todos nos corriges y a todos nos enseñas. Señor, estamos rogando que esta palabra transforme nuestras vidas. Hemos visto sucintamente, Señor, porque tu palabra es muy profunda, tu palabra tiene contenidos muy profundos, Señor amado, pero hemos visto, Señor amado, algunos aspectos, Señor, muy sencillos, muy claros, muy contundentes de tu palabra. Señor, rogamos que nos ayudes a tener ese temor de Dios, que nos ayudes a tener ese cuidado, Señor amado, que podamos superar la superficialidad, que podamos superar la frivolidad, que podamos superar la terquedad, que podamos superar todo aquello que a nosotros, Señor, para nosotros ha sido un tropiezo, como personas, como familias y como iglesia. Señor, gracias por cada hermano. Padre, yo quiero rogar por cada hermano que quizá ha caído, por cada hermano que se ha apartado de la palabra de Dios. Tú que me estás escuchando allí, que te has apartado de los caminos de Dios, que has abandonado la palabra de Dios, que has abandonado el seguir a Cristo, que has vuelto al pecado, que te has deformado en el pecado y te has vuelto atrás. Yo quiero decirte que el Señor hoy te quiere levantar. El Señor Jesucristo hoy te quiere restaurar, porque el Señor Jesucristo no vino a condenar, sino a levantar, a restaurar, a que nos volvamos a Dios. Y yo quiero hablarle a todos aquellos que se han apartado del Señor, aquellos que han abandonado la fe en Cristo, o aquellos que nunca han caminado con Dios. Es tiempo de volver a Dios. Dios quiere restaurarte. Yo te quiero animar que si necesitas la oración, marques estas líneas del teléfono que están allí en la transmisión, pero que nadie se quede aislado, que nadie se quede en el fracaso, que nadie se quede en la derrota, porque el Señor Jesucristo murió y resucitó para darnos la victoria a todos nosotros. Y en el nombre de Jesús declaro sobre tu vida que ninguna atadura satánica te podrá destruir, que ninguna fuerza del infierno podrá contra ti, sino que vas a superar la crisis, vas a superar el pecado, vas a superar todo aquello que te aparta de Dios, y el Señor va a traer restauración sobre tu vida. Padre, gracias, gracias, bendito Dios. Yo te ruego, Padre, por aquellos que están apresados, Señor amado, por los argumentos, Señor amado, que están apresados por conductas de error, que están atados, Señor, a las fuerzas demoníacas. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, por favor te ruego que haya apertura de la cárcel, libertad a los cautivos, Señor. Ahora, Padre, aquellos que se han llenado de argumentos, Padre, que se han llenado de conceptos, Padre, que se han llenado y se han atado de pecados, que están enredados en tantas cosas, Padre, declaramos victoria, victoria, victoria. Amado Espíritu Santo, rompe ligaduras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, rompe ataduras, rompe cerrojos, bendito Dios, bendito Padre, en el nombre de Jesús.
Jesús ahora, todo enredo satánico, toda atadura, Señor, que ha venido sobre el pueblo del Señor, hoy se rompe y damos la gloria a Dios. Damos la gloria a Dios. Ahí donde tú estás, levántate y dale la gloria a Dios. Dile: Padre, gracias por traer libertad. Gracias por traer libertad a mi vida. Gloria a Dios. Adorémosle al Padre. Aleluya.